Programas que tardan una eternidad en abrir. La memoria RAM siempre al límite sin estar haciendo nada. Actualizaciones que pesan varios gigas y llegan en el peor momento posible. El disco duro trabajando sin parar. Todo eso suele asociarse automáticamente a Windows, y más todavía a Windows 11. Pero hoy no vamos a hablar de Windows. Hoy vamos a hablar de Linux. Porque sí, existe un Linux muy pesado, tanto que mucha gente no creería que realmente es Linux. Y no solo eso, ese Linux no es tan malo como parece. En este video vamos a descubrir cuál es el Linux más pesado que existe, que tan cerca está de igualar o incluso superar a Windows 11 en consumo de recursos, y por qué, aunque suene contradictorio, puede tener sentido usarlo. Antes de continuar, un mensaje rápido de nuestro sponsor. ¿Quieres apoyar el canal y crear tu propio proyecto en minutos? Hostinge es nuestro aliado oficial. Hostinge hace que todo sea realmente fácil. Incluso si nunca has creado una página antes, su creador automático arma tu sitio a partir de una simple descripción, y tú solo ajustas detalles, y listo. Tendrás un sitio profesional en cuestión de minutos. Puedes personalizarlo a tu gusto, cambiar colores o mover secciones. Además, muchos planes te dan dominio y correo profesional gratuitos el primer año. Y si quieres vender algo, puedes agregar tu tienda en línea con sistemas de pago integrados. Si quieres todas las funciones avanzadas, elige el plan Business que tiene IA y e-commerce. Y si usas el cupón LPN, el precio baja todavía más. Si quieres apoyar al canal, haz clic en el enlace en la descripción y empieza ahora, hostingo.com/LPN. Gracias, Hostinge, y gracias a ti por hacer esto posible. Ahora sí, vayamos a la pregunta del millón. ¿Cuál es el Linux más pesado del mundo? Y la respuesta directa es que no existe uno solo. No hay una distribución específica que pueda llevar ese título de forma absoluta. Sin embargo, sí existen ciertas características muy claras que, cuando se combinan, hacen que un Linux consuma muchos más recursos de lo normal. Y lo interesante es que hay una distribución muy conocida que cumple casi todas ellas. Algo importante para aclarar desde ya es que un Linux pesado no es automáticamente un Linux malo. Que consuma más recursos solo significa que prioriza otras cosas. Y para entenderlo, primero hay que analizar esas características. La primera característica que hace que un Linux sea más pesado ya la mencioné en mis videos, la interfaz gráfica. Pero lo que quizá nunca te dije es quién se lleva el premio al más pesado, y para mí, el claro ganador es GNOME. Sí, es moderno, muy completo y hace que todo sea más fácil, pero a costa de consumir más recursos que entornos ligeros como LXQT. Si ya viste mis videos, esto te va a sonar, si no, te recomiendo que le eches un vistazo a mi video El Linux más rápido para ver la otra cara de la moneda. La segunda característica que hace que un Linux sea más pesado es mucho más sorprendente y casi nadie la menciona. Debian, un Linux súper estable, es liviano, y muchos piensan que es porque es más viejo o que sus actualizaciones son lentas. Pero según mis pruebas, esa no es la única razón, la verdadera clave está en la pureza de su código. Cada componente, cada aplicación, se depura y se optimiza para rendir mejor sin desperdiciar recursos. Yo mismo comparé un Debian con otro Linux usando las mismas versiones de aplicaciones, y Debian consumía muchísimo menos RAM. Es algo que pasa desapercibido, pero hace una diferencia real en el rendimiento. Y aquí surge la contradicción, yo uso Fedora. Fedora rompe con estas dos ideas, sus entornos son más completos y no busca la máxima purificación del código. Prefiere software reciente, kernels nuevos y actualizaciones constantes. Sí, eso lo hace más pesado, pero no necesariamente peor. Para entender por qué, primero tenemos que ver la tercera característica que define a un Linux realmente pesado. La tercera característica es el uso intensivo de Snap como sistema de paquetes. Snap fue creado con un objetivo muy claro, hacer que instalar aplicaciones en Linux sea tan sencillo como en Windows. Descargas la aplicación, la instalas y funciona. El problema aparece con la deduplicación. Muchas aplicaciones Snap incluyen sus propias librerías internas en lugar de compartirlas con el sistema.
Esto provoca archivos duplicados, aplicaciones más grandes, mayor uso de disco y tiempos de instalación más largos. Sin embargo, Snap también tiene una ventaja enorme. Permite ejecutar aplicaciones antiguas en sistemas modernos y aplicaciones modernas en sistemas antiguos. Para los desarrolladores, esto es una ventaja gigantesca. Flatpak maneja mejor el problema de la deduplicación, pero Snap fue clave para acercar a Linux a algo que Windows siempre tuvo, la universalidad del software. Consume más recursos, sí, pero resuelve un problema histórico en Linux. Existe una cuarta característica que suele mencionarse, que es la gran cantidad de software preinstalado. Sin embargo, en Linux esto casi no afecta al rendimiento. A diferencia de Windows, donde el registro y los servicios en segundo plano terminan ralentizando el sistema, en Linux tener aplicaciones instaladas no suele generar un impacto significativo. Por eso, este punto no es tan relevante. Si recapitulamos, nos quedamos con tres factores principales. Interfaz gráfica pesada, poca optimización extrema y uso intensivo de Snap. Con esto claro, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuál es entonces el Linux más pesado? No hay una única respuesta. Algunas distribuciones exageran ciertos aspectos, como Endless OS, que incluye una enorme cantidad de aplicaciones preinstaladas. Pero lo hace con un objetivo muy concreto: facilitar el acceso a la tecnología en escuelas o en regiones con acceso limitado a Internet. Es un caso muy particular. Durante mucho tiempo, mi respuesta personal habría sido Pop! OS. Cuando lo probé, se sentía considerablemente más pesado que el Ubuntu en el que se basa, llegando en algunos escenarios a consumir casi 1 GB más de memoria RAM. Nunca encontré una causa clara, y todo apuntaba a problemas de optimización. Digo habría sido porque Pop! OS cambió por completo. La nueva versión es prácticamente otro sistema y se volvió muy interesante. Vamos a cubrir ese cambio en el canal, así que vale la pena estar atentos a lo que viene. Si hoy tengo que dar una respuesta concreta al Linux más pesado y famoso, esa respuesta es Ubuntu Core Desktop, el futuro Ubuntu. Y sé que a muchos esto les va a sonar extraño. Ubuntu Core es una versión pensada para dispositivos IoT, como robots y sistemas embebidos. Funciona completamente con Snap y se actualiza de forma constante. En términos de optimización y uso de disco, no es eficiente, pero eso no importa porque no utiliza interfaz gráfica. El problema aparece cuando se plantea Ubuntu Core Desktop, que combina esa base con GNOME. Ahí se cumplen todas las condiciones que mencionamos antes. Interfaz gráfica pesada, uso extremo de Snap y poca optimización. Por eso, conceptualmente, podría considerarse el Linux más pesado del mundo. La pregunta final es si esto realmente es algo malo. Y la respuesta no es tan simple. Incluso en su versión más pesada, este Ubuntu sigue siendo muchísimo más liviano que Windows. Ubuntu Core Desktop, aún en el peor de los casos, sigue estando a años luz de Windows 10 y todavía más de Windows 11. Además, es un sistema que todavía está en desarrollo y tiene margen para mejorar y optimizarse. Si tuviera que elegir entre Windows y Ubuntu Core Desktop, mi elección sería clara: Ubuntu. Sin embargo, si la comparación es entre Ubuntu Core Desktop y otras distribuciones Linux, la respuesta ya no es la misma. Aún así, mientras Ubuntu siga aportando al kernel, a GNOME y al ecosistema Linux en general, seguirá teniendo mi respeto. Si quieres aprender más sobre Linux, no te pierdas los próximos videos. Vamos a analizar el cambio radical de Pop! OS, veremos nuevas distribuciones y habrá contenido muy interesante durante este año. Espero que hayas tenido un excelente inicio de año. Si este video te gustó, deja tu like y suscríbete al canal. Yo soy Linux para Noobs, y como siempre digo, en Linux, no se trata de usar menos, sino de usar mejor. Nos vemos en el próximo video.